que prediques la palabra. Una presentación de El Predicador. Suscribe. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Timoteo, aquel que adora a Dios. Bueno, eso significa el nombre de Timoteo. Bonito el significado de este nombre, ¿cierto? Aquel que adora a Dios. Con un total de 24 apariciones en la eterna palabra de Dios, aparece este nombre de Timoteo. Se hace mención de él después de Hechos capítulo 16 verso 1. Es nombrado en 10 de las 14 cartas que el apóstol Pablo escribió. El nombre de Timoteo lo vas a encontrar en Hechos, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 a los Tesalonicenses y en Hebreos. Tan importante llegó a ser este joven creyente para el apóstol que 2 de sus cartas fueron escritas hacia él. ¿Cómo se llaman esas epístolas? 1 y 2 de Timoteo fueron escritas a este muchacho. Amén, hermanos. Y se le oye decir de este chico al apóstol Pablo cosas como las siguientes. Por ejemplo, en Romanos 16:1, Pablo dice de Timoteo: Timoteo, mi colaborador, mi ayudador, o el que me ayuda. En Filipenses 1:1 se le oye decir: Timoteo, siervo de Jesucristo. Amén, hermanos. Esos títulos están muy bonitos, hermanos, pero más lindo todavía si salen de la boca del apóstol Pablo. Hermano, para mí, el apóstol Pablo es uno de los personajes más célebres e insignes de toda la Biblia para mí. Amén, hermanos. Un hombre muy usado por Dios. Amén. Y esto de Timoteo lo está diciendo el apóstol Pablo. Timoteo, siervo de Jesucristo. En 1 Timoteo 1:18 dice: verdadero hijo en la fe. Amén. Y en 2 Timoteo capítulo 2 verso 1 dice: Timoteo, amado hijo. Y algunas otras palabras que escribió el apóstol de Timoteo. Amén. Y gracias a lo que el apóstol escribió de este joven, su nombre se ha usado por espacio ya de 2000 años para ponerlo como referente a nuestras generaciones. Amén. La Biblia enseña que Timoteo fue un ministro, un pastor muy joven. Amén, hermanos. Y se ha usado como referente a la congregación, a los jóvenes. Tal y como dice, o tal y como lo dice su nombre, este joven fue ese que adoró a Dios. Él solo fue ese vaso que se dejó moldear por las manos del maestro, así como lo dijo su mentor. Timoteo fue un verdadero en la fe. Amén, hermanos. Qué rico que de usted y de mí puedan decir: ese hermano es un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios. Amén, hermanos. Sus actitudes, sus palabras, sus actos, sus pensamientos, la forma de hasta de andar, la forma de vestir, la forma de ser de esa persona, dice que es un verdadero hijo de Dios. Oye, el mundo hoy en día reclama hijos de Dios verdaderos. Que Dios nos ayude, porque la vara quedó muy alta. No obstante, eso de ser genuino o verdadero en la fe le fue enseñado, porque eso de caminar con Dios es algo que le van enseñando a uno, ¿cierto, hermano de la cruz? Yo no conocía nada de caminar con Dios. Yo creía que como vivía mi vida estaba bien. Hubo un tiempo en mi vida que yo pensaba que decir vulgaridades era normal. Todos lo hacen, yo lo puedo hacer. Adulterar, fornicar, normal. Eso es lo normal de la vida. Yo lo puedo hacer. Pero cuando conocimos a Cristo, nos dimos cuenta que pecar no es normal. Amén, hermanos. Y a partir de ahí hemos empezado a quitar una cantidad de cosas. Oh, Dios, con su palabra ha empezado a quitar una cantidad de cosas de nosotros
todavía está quitando, amén hermanos, y todavía hay cosas por quitar hasta que Él termine la obra que empezó en usted y en mí. Gloria a Dios. Dice Timoteo que fue un verdadero en la fe, aprendió eso, fue algo que aprendió, y para sorpresa de muchos, no fue el apóstol, o no fue el que hace tantas menciones de él, no fue el que le escribió 2 cartas, el que se atribuye el haber hecho de Timoteo un verdadero hijo en la fe. Y eso el apóstol Pablo lo reconoce, amén. Y si no fue el apóstol Pablo el que le enseñó a Timoteo, entonces ¿quién fue el que le enseñó? Y es aquí donde entran ustedes, bellas damas de la congregación. ¿Quiénes de ustedes tienen hijos? Levánteme en su mano. Gloria a Dios por ustedes que son madres y tienen hijos. Amén, hermanos. Y las que no, que Dios les dé la oportunidad de ser madres, porque me parece que es algo muy bonito. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. En 2 Timoteo capítulo 1 verso 5 encontramos los nombres de 2 mujeres. Estas señoras son familia, madre e hija. Para Timoteo son madre y abuela. Sus nombres, como todo nombre hebreo, significa algo. ¿Sabía usted que los hebreos no le ponen un nombre a su hijo que no signifique algo que tenga que ver con su Dios y con las leyes de su Dios? Por ejemplo, mi madre a mí me puso Abel Rolando. ¿Por qué? No sé. Pero después me di cuenta que el nombre de Abel está en la Biblia, amén, y es un nombre hermoso, espectacular. Pocos nombres como ese nombre. Significa aliento de vida. Eso significa el nombre de Abel. Humildemente, dice la hermana, eso significa el nombre de Abel. Qué bueno que nosotros le pusiéramos nombres a nuestros hijos que tengan algo que ver con la gloria de Dios, con lo que Dios enseña, con lo que Dios dice, amén, hermanos. Bueno, así hacen los hebreos. El nombre de Jesús también tenía un significado. Jesús significa el Salvador, y lo dieron desde el cielo, lo dio un ángel. Así que el nombre de estas señoras, son hebreas, significan algo. Loida significa la mejor. Bonito el significado. Eunice significa victoriosa, aquella que alcanza victoria, aquella que no ve derrotas, o aquella que aunque la derrota se presenta a la puerta de su casa, de alguna manera ella se las ingenia para salir victoriosa. Gloria a Dios. Eso es Eunice, victoriosa, y Loida, la mejor. Entonces está Timoteo en manos de la mejor y de la victoriosa. Algo tiene que pasar ahí, ¿cierto, hermanos? Como dato curioso, el nombre de Loida y Eunice no volverá a ser mencionado en la palabra de Dios. Solo se menciona una vez en la palabra de Dios, en donde les dije, 2 Timoteo capítulo 1 verso 5, amén. Pero hay vidas que hacen un aporte tan grande a su sociedad, a su entorno, a su familia, que en una sola mención es más que suficiente para darnos cuenta de lo mucho que hicieron, amén, hermanos. El apóstol menciona de estas 2 damas una virtud que habita en ambas, y el apóstol dice que lo que habitó en Loida y Eunice fue una fe no fingida. ¿Una fe que, iglesia? ¿Uno qué? No fingida. Una fe no fingida. Eso de que habitó fue que llenó, ocupó por completo el espacio en la vida de esas 2 señoras. Amén. Pero para que el apóstol pudiese escribir ello de Timoteo o del joven Timoteo, pasaron un sinnúmero de cosas sobre estas 2 vidas. Escúcheme, incluyendo lágrimas, dolor, angustia, malas decisiones y algunas otras cosas. Incluso Eunice se salió del propósito de Dios de una manera tan garrafal que cuando yo me di cuenta de eso, yo quedé sorprendido. Vayámonos a Hechos capítulo 16 verso 1. Después llegó a Derbe y a Listra. Así dice Hechos 16:1. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía. Amén. El apóstol nos aclara que ella era del pueblo escogido. Ella era una judía. Amén, hermanos.
Pero el apóstol pone una palabrita entre líneas. Ella no solamente era judía, sino que era una mujer judía creyente. O sea que esta mujer era una mujer creyente, amén. Aparte de ser judía, aparte de ser hebrea, descendiente del mismo Jesucristo, pariente, descendiente de Jacob, de toda esa línea que Dios quiso salvar, esta mujer no solamente era judía, sino que también alcanzó a creer en lo que Jesucristo predicaba, amén, hermanos. O sea que era escogida de Dios y alcanzó a creerle a Dios, amén, hermanos. Gloria a Dios por esta mujer, gloria a Dios. Ella era de esos judíos que después de la muerte de Jesús alcanzaron a creer en Él, que no les fue fácil, pero ella alcanzó a creer. Eunice era de la fe de Jesús. Ella alcanzó a ser lo que Tomás no fue. ¿Qué es lo que Tomás no fue? Creyente. Jesús le dijo a Tomás: mete tu mano en esta llaga, en estas heridas, y date cuenta que yo soy. Y le dice: Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Esta mujer alcanzó a hacer lo que a Tomás le dio tanta lidia hacer: creyente, amén, hermanos. Pero el texto cambia de una manera sorpresiva e introduce un pero. Ahí está, vean. Y siempre que la Biblia pone un pero, hay que ponerle cuidado a eso. Ella era mujer judía creyente, pero Timoteo era de padre griego. Si no estoy mal, para esa época, a las mujeres griegas, a las mujeres judías y a los hombres judíos se les prohibía o les era prohibido casarse con gente de otro pueblo. Debían de casarse con judíos o con judías. Es más, muchas ceremonias eran arregladas desde niños. A los 10, 12 años, esa va a ser la esposa de este hijo, y se comprometían en el matrimonio. Los padres los comprometían. No se sabía qué iba a pasar, qué iba a suceder. Yo no sé cómo los matrimonios duraban, pero así era. Era prohibido para un judío o para una judía casarse con otro que fuera aparte del pueblo judío. Pero la Biblia nos dice que el papá de Timoteo era ¿qué? Era griego. Amén, hermanos. Amén, iglesia. Esto quiere decir que Eunice se casó con uno con el cual le era prohibido casarse. Amén, hermanos. Ello quiere decir que esta chica, escúchelo, deshonró a su familia, deshonró la ley de su Dios. 3, deshonró las tradiciones de su pueblo. Siendo así, para la fecha, entonces a su señor padre, el padre de Eunice, no tuvo otra sino, según la tradición, realizar una ceremonia ante toda su familia y comunicarle a todo el clan familiar lo que Eunice había hecho. Y según la tradición, tenía que declararla, escúchelo, muerta. Tanta información en una sola palabrita, ¿cierto? Tuvo que reunir la familia y comunicarle: mi hija Eunice puso sus ojos en alguien que no es del pueblo judío, se dio a la fuga, digámoslo así, con él. Eunice ya no es mi hija. Eunice deshonró a Dios, deshonró la ley de Dios, deshonró las tradiciones de la familia y la tuvo que declarar como alguien muerta. Amén. Como no parte del clan familiar, y a partir de allí Eunice sería tratada como la que no honró a Dios. Dicha declaratoria pondría una brecha enorme entre esta chica y su familia. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Pero algo llegó a la vida de la mamá de Eunice. Amén. A la vida de Loida llegó algo, no, llegó alguien. Su nombre, Jesús. Amén. El autor y consumador de la fe, según Hebreos 12, verso 2. Amén. Fe que le enseñó que si aquel que es Dios
que si aquel que es rey vino a buscarla a ella, a pesar de sus errores y fracasos, al pretender cumplir una ley y tradiciones que no eran más que mandamientos de hombres, porque la ley, la que Dios dio para cuando Jesús llegó a cumplir su ministerio, estaba demasiado degradada. Los hombres le habían metido la mano al punto que Jesucristo dijo por allá en Mateo 15:9 que esos mandamientos no eran más que tradiciones de los hombres, que él desconocía esa ley completamente. Amén, hermanos. Eso dijo Jesús. Entonces Loida, la madre de Eunice, a pesar de que se había hecho una ceremonia de, digámoslo así, de declaración de muerte, de la que deshonró el clan, la que deshonró a Dios, la que deshonró los mandamientos de Dios, a pesar de que Loida no podía ir a buscar a su hija, Loida se encontró con Jesús, y el encuentro con Jesús le enseñó que si el rey vino a buscarla y la perdonó a ella, ella podía ir a buscar y a perdonar a su hija Eunice. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Loida fue a buscarla y a decirle que en Jesús se puede volver al propósito de honrar a Dios, que había un camino por donde regresar al Padre eterno. Jesús es ese camino. Gloria a Dios. Vea, nosotros por nuestro pecado estamos alejados de poder ver a Dios, de poder oírlo, de tener comunión con Dios. No hay forma de acercarse a Dios. La Biblia lo dice así. Pero en Jesucristo usted y yo nos podemos acercar a Dios. Amén, hermanos. Jesús es el camino nuevo y vivo. Gloria a Dios. El hombre necesita tres cosas para acercarse a Dios. Necesita un camino que llegue de aquí al cielo. Los de la Torre de Babel intentaron llegar con una torre hasta el cielo y no pudieron, ¿cierto que no? Pero aparece Jesús y él dice: si alguien quiere venir al Padre, yo soy el camino al Padre. Gloria a Dios. Alguien necesita una verdad. Jesús es la verdad. Gloria a Dios. Y alguien necesita vida. Jesús es la vida. Gloria a Dios. Tres cosas para acercarse a Dios. Jesús las tiene. Él es el camino. ¿Y qué más? Amén, gloria a Dios. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron y que ahora son todas hechas, ¿qué? Nuevas. 1 Corintios 5:17. Amén, hermanos. O sea que Loida tuvo la oportunidad de ir por su hija, de ir por la que deshonró a Dios, de ir por la que deshonró el clan familiar, de ir por aquella que se equivocó. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y uno a veces se imagina cosas. Yo a veces me imagino que cuando Loida encontró a Eunice, porque Eunice se había ido de la casa, bendito el nombre del Señor Jesucristo, entonces Loida le presentó a Jesús a Eunice. Amén. Y Eunice tiene que haber dicho: ¿y qué hago con mi gran error? El resultado de mi fracaso tiene forma. Es ese pequeño niño. Amén. Porque los errores dejan algo que se nota. Amén. Cuando yo me he equivocado, esos errores dejan algo visible para mí, para los demás. Esos errores me han traído tristeza, me han traído angustia, me han traído dolor. Esos errores me han traído lágrimas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y muchas veces yo me he visto enfrentado a eso. Y ahora yo, ¿qué hago con el resultado de este error tan grande, tan enorme? Bendito el nombre del Señor Jesús. Y eso le pasó a esta muchacha, a Eunice. Ella tuvo que haber dicho: madre, ¿y qué hago yo con este error que hacemos con ese pequeño? Bendito el nombre del Señor Jesús. Y me parece oír
a Loida, que le dice a Eunice: hagamos una cosa, lo pondremos en las manos de Jesús y Él sabrá hacer algo. Gloria a Dios. Amén. Él será lo que tú no fuiste. Él será aquel que adora a Dios. Timoteo significa aquel que adora a Dios. Eunice era la victoriosa, pero a pesar de que su nombre significaba la victoriosa, algún día llegó la derrota a su vida. Una mala decisión, le hicieron perder tal cantidad de cosas, le hicieron perder su núcleo familiar, le hicieron tomar un nombre, la que deshonró a Dios, le hicieron cambiar las cosas. Pero llega este Jesucristo y toma la vida de Eunice, bendito el nombre del Señor Jesucristo, y le da una segunda oportunidad, porque en Jesucristo hay segundas oportunidades. Gloria a Dios. Es tan grande la misericordia de Dios que yo me atrevo a decir que no hay solamente segundas, sino terceras, cuartas, quintas, décimas y hasta 100 oportunidades, porque Jesús es bueno. Gloria a Dios. Que prediques la palabra, una presentación de El Predicador. Suscribe